Capítulo 1. Noviembre 1 de 1899. Purificación de la Iglesia. Las almas víctimas son su sostén. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una iglesia, y ahí había un sacerdote que celebraba el divino sacrificio. Y mientras esto hacía, lloraba amargamente y decía: La columna de mi iglesia no tiene dónde apoyarse. En el momento que decía esto, he visto una columna cuya cima tocaba el cielo, y abajo de esta columna estaban sacerdotes, obispos, cardenales y todas las demás dignidades que sostenían dicha columna. Pero con mi sorpresa, al mirar, he visto que de estas personas, ¿quién era muy débil? ¿Quién medio acabado? ¿Quién enfermo? ¿Quién lleno de fango? Escasísimo era el número de aquellos que se encontraban en estado de sostenerla. Así que esta pobre columna, tantas eran las sacudidas que recibía desde abajo, que se tambaleaba sin poder estar firme. Hasta arriba de esta columna estaba el Santo Padre, que con cadenas de oro y con los rayos que despedía de toda su persona, hacía cuanto más podía para sostenerla, para encadenar e iluminar a las personas que moraban en la parte baja. Si bien alguna se escapaba para tener más oportunidad de degradarse y enfangarse, y no solo a estas personas, sino que trataba de atar e iluminar a todo el mundo. Mientras yo veía esto, aquel sacerdote que celebraba la misa, aunque tengo dudas si era sacerdote o bien nuestro Señor, me parece que era él, pero no lo sé decir con certeza, me ha llamado junto a él y me ha dicho: Hija mía, mira en qué estado lamentable se encuentra mi iglesia. Las mismas personas que debían sostenerla desfallecen y con sus obras la abaten, la golpean y llegan a denigrarla. El único remedio es que haga derramar tanta sangre hasta formar un baño para poder lavar ese purulento fango y sanar sus profundas llagas, para que sanadas, reforzadas, embellecidas por esa sangre, puedan ser instrumentos hábiles para mantenerla estable y firme. Después ha agregado: Te he llamado para decirte: ¿quieres tú ser víctima y así ser como un puntal para sostener esta columna en tiempos tan incorregibles? Yo, en principio, me sentí correr un escalofrío por temor y porque quizá no tendría la fuerza, pero enseguida me he ofrecido y he pronunciado el fiat. Mientras estaba en esto, me he encontrado rodeada por muchos santos, ángeles y almas purgantes que con flagelos y otros instrumentos me atormentaban. Y yo, si bien al principio sentía temor, pero después, por cuanto más sufría, tanto más me venía el deseo de sufrir y saboreaba el sufrir como un dulcísimo néctar. Y mucho más porque me vino un pensamiento: ¿quién sabe si esas penas pudiesen ser medio para consumar la vida y así poder emprender el último vuelo hacia mi sumo y único bien?
Pero con suma pena, después de haber sufrido acerbas penas, he visto que esas penas no me consumaban la vida. Oh Dios, qué pena que esta frágil carne me impida unirme con mi bien eterno. Después de esto, he visto la sangrienta masacre que se hacía de aquellas personas que estaban bajo la columna. ¡Qué horrible catástrofe! Escasísimo era el número de los que no caían víctimas. Llegaban a tal atrevimiento que trataban de matar al Santo Padre. Pero después parecía que aquella sangre derramada, aquellas sangrientas víctimas destrozadas, eran medios para hacer fuertes a aquellos que quedaban, de modo que sostenían la columna sin hacerla bambolear más. ¡Oh, qué felices días! Después de esto, despuntaban días de triunfos y de paz. La faz de la tierra parecía renovada. La columna adquiría su primer lustre y esplendor. Oh, días felices, desde lejos yo os saludo, pues tanta gloria daréis a la iglesia y tanto honor a Dios, que es su cabeza. Volumen 3, capítulo 2. Noviembre 3 de 1899. Entretenimiento de Jesús con Luisa. Esta mañana, mi amable Jesús ha venido y me ha transportado fuera de mí misma, dentro de una iglesia, y ha desaparecido. Y yo me he quedado sola, ahora encontrándome ante la presencia del Santísimo Sacramento. He hecho mi acostumbrada adoración, pero mientras esto hacía, me parecía que me hubiera vuelto toda ojos para ver si podía descubrir a mi dulce Jesús. Mientras estaba en esto, lo he visto sobre el altar como niño, que me llamaba con su graciosa manita. ¿Quién puede decir mi contento? Volé a él y sin pensar en otra cosa lo he estrechado entre mis brazos y lo he besado. Pero en el momento de hacer esto, ha tomado un aspecto serio y mostraba que no le agradaban mis besos y ha comenzado a rechazarme. Yo, no tomando en cuenta esto, continué y le dije: querido mío bello, el otro día tú quisiste desahogarte conmigo con besos y con abrazos, y yo te di toda la libertad. Hoy quiero contigo desahogarme también yo. Dame la libertad. Pero él seguía rechazándome y viendo que yo no cesaba, ha desaparecido. ¿Quién puede decir cuán mortificada y pensativa quedé al encontrarme en mí misma? Pero después de un poco ha regresado y yo le pedía perdón por mis impertinencias. Me ha perdonado queriendo él desahogarse conmigo y mientras me besaba me ha dicho: amada de mi corazón, mi divinidad habita en ti habitualmente, y a medida que tú vas inventando nuevas cosas para deleitarme contigo, así yo, para estar a la par, uso nuevos modos para hacer que te deleites conmigo. Con esto entendí que fue una broma que Jesús quería hacer. Volumen 3,
Capítulo 3. Noviembre 4 de 1899. Efectos diferentes entre la presencia de Jesús y la del demonio. Como esta mañana el bendito Jesús no venía, el demonio trataba de tomar su aspecto y hacerse ver, pero yo, no advirtiendo los acostumbrados efectos, he comenzado a dudar y me he persignado con la cruz, primero yo y después a él. Y el demonio, viéndose persignado, temblaba. Enseguida lo rechacé de mí sin mirarlo. Poco después ha venido mi amado Jesús, y temiendo que fuese otra vez el espíritu maligno, trataba de rechazarlo e invocar la ayuda de Jesús y de la reina mamá. Pero él, para asegurarme que no era el demonio, me ha dicho: Hija mía, para asegurarte si soy yo o no soy yo, tu atención debe estar en los efectos internos, si se mueven a virtud o a vicio, ya que, como mi naturaleza es virtud, de ninguna otra cosa hago herederos a mis hijos más que de virtud. Esto lo puedes comprender también en la naturaleza humana, que siendo carne, sucede que si tiene alguna llaga, la carne se cambia en pus, y se puede decir que no es más carne. Así mi naturaleza, si mínimamente pudiese retener en sí la sombra del vicio, cesaría de ser aquel Dios que es lo que no puede suceder jamás. Volumen 3, capítulo 4, noviembre 6 de 1899. Pureza de intención. Esta mañana, habiendo venido el adorable Jesús y transportándome fuera de mí misma, me ha hecho ver calles llenas de cadáveres. ¡Qué despiadada carnicería! Da horror pensarlo. Después me ha hecho ver que sucedía una cosa en el aire y muchos morían de improviso. Esto lo vi también por el mes de marzo. Yo empecé, según mi costumbre, a rogarle que se aplacara y que librara a sus mismas imágenes de suplicios tan crueles, de guerras tan sangrientas, y como tenía la corona de espinas, se la he quitado para ponérmela yo, y esto para aplacarlo mayormente. Pero con suma pena he visto que casi todas las espinas quedaban rotas en su santísima cabeza, así que poquísimo me quedaba para sufrir a mí. Jesús se mostraba severo. Casi sin ponerme atención, me ha transportado de nuevo a mi cama, y como yo me encontraba con los brazos en cruz, sufriendo los dolores de la crucifixión que Él mismo me había participado antes, ha tomado mis brazos y me los unió atándolos con una cuerdecilla de oro. Yo, no poniendo atención a qué significaba aquello, para romper ese aire severo que tenía, le he dicho: Dulcísimo amor mío, te ofrezco estos movimientos de mi cuerpo que tú mismo me has hecho y todos los demás que pueda yo hacer, con el único fin de agradarte y glorificarte. Ah, sí, quisiera que también los movimientos de los párpados, los de mis ojos, de mis labios y de toda yo misma sean hechos con el único fin de agradarte solo a ti. Haz, oh buen Jesús, que todos mis huesos, mis nervios resuenen entre ellos y con clara voz te atestiguen mi amor.
Y Él me ha dicho: todo lo que se hace con la única finalidad de agradarme, resplandece ante mí de una manera tal que atrae mis miradas divinas. Y me agrada tanto que a esas acciones, aunque fuesen solo un movimiento de pestañas, les doy el valor como si fueran hechas por mí. En cambio, las otras acciones, que en sí mismas son buenas y aún grandes, no hechas únicamente para mí, son como ese oro enlodado y lleno de herrumbre que no resplandece, y yo no me digno ni siquiera mirarlas. Y yo: Señor, qué fácil es que el polvo ensucie nuestras acciones. Y Él: no se necesita poner atención al polvo, porque éste se sacude. A lo que hay que atender es a la intención. Ahora, mientras esto decía, Jesús se ocupaba en atarme los brazos. Yo le he dicho: Señor, ¿qué haces? Y Él: hago esto porque tú, estando en la posición de la crucifixión, me aplacas, y yo, como quiero castigar a las gentes, te los estoy atando. Y dicho esto, desapareció. Volumen 3, capítulo 5, noviembre 10 de 1899. La obediencia al confesor. Después de haber pasado algunos días en contienda con Jesús, porque yo quería ser desatada y Él no quería, ahora se hacía ver que dormía, ahora me imponía silencio. Finalmente, esta mañana, mientras lo he visto, veía al confesor que me ordenaba absolutamente que me hiciera desatar por Jesús. Y esto más de una vez, pero Jesús no hacía caso. Y yo, obligada por la obediencia, le he dicho: mi amable Jesús, ¿cuándo te has opuesto a la obediencia? No soy yo que quiero ser desatada, es el confesor que quiere que me haga sufrir la crucifixión. Por eso, ríndete a esta virtud tan predilecta por ti, que entreteje toda tu vida y formó el último eslabón, uniendo todo en uno, el sacrificio de la cruz. Y Jesús: tú me quieres hacer violencia, tocándome ese eslabón que unió la divinidad y la humanidad y formó un solo eslabón, que es la obediencia. Y mientras esto decía, ha tomado el aspecto de crucificado y, casi forzado por la potestad sacerdotal, me participó los dolores de la crucifixión. Sea siempre bendito el Señor y sea todo para gloria suya. Así parece que he quedado desatada. Volumen 3, capítulo 6, noviembre 11 de 1899. La obediencia le impide ajustarse a la justicia. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y me parecía que giraba por la tierra. Oh, cómo estaba inundada por todo tipo de iniquidades. Da horror pensarlo. Ahora, mientras giraba, he llegado a un punto y he encontrado a un sacerdote de vida santa y en otro punto una virgen de vida pura y santa.
nos hemos unido los tres y empezamos a hablar sobre los tantos castigos que el Señor está enviando y tantos otros que tiene preparados. Yo les he dicho: ¿y vosotros qué hacéis? ¿Os habéis acaso conformado a la divina justicia? Y ellos: viendo la extrema necesidad de estos tristes tiempos, y que el hombre no se rendiría ni aunque viniera un apóstol, ni si el Señor enviara a otro San Vicente Ferrer, que con milagros y señales portentosas los pudiese inducir a la conversión. Es más, viendo que el hombre ha llegado a tal obstinación y a una especie de locura, que la misma fuerza de los milagros lo volvería más incrédulo. Entonces, obligados por esta apremiante necesidad, por el bien de ellos y para detener este mar pirulento que inunda la faz de la tierra, y para gloria de nuestro Dios tan ultrajado, nos hemos conformado a la justicia. Solo estamos rogando y ofreciéndonos víctimas para hacer que estos castigos sirvan para la conversión de los pueblos. ¿Y tú, qué haces? ¿No te has conformado con nosotros? Y yo: no puedo, porque la obediencia no quiere. Si bien Jesús quiere que me uniforme, pero como la obediencia no quiere, debe prevalecer sobre todo. Debo estar siempre en oposición con Jesús bendito, cosa que me aflige mucho. Y ellos: cuando está la obediencia, seguro que no necesita adherirse. Después de esto, encontrándome en mí misma, en cuanto he visto al amadísimo Jesús, quise saber de qué parte eran aquel sacerdote y aquella virgen, y él me ha dicho que eran del Perú. Volumen 3, capítulo 7, noviembre 12 de 1899. Luisa evita algunos castigos. Esta mañana, el amable Jesús ha venido y me ha transportado fuera de mí misma, y veía como si debiera moverse del cielo una cosa y tocar la tierra. He quedado tan espantada que he gritado y le he dicho: ¡Ah, Señor! ¿Qué haces? ¿Cuánta ruina habrá si esto sucede? Me dices que me amas mucho y me quieres asustar. ¿Lo has visto? No. No lo hagas. No. No puedes hacerlo, porque yo no quiero. Y Jesús, compadeciéndome, me ha dicho: Hija mía, no tengas temor. Además, ¿cuándo quieres tú que yo haga algo? No debo dejarte ver nada cuando castigo a las gentes, de otra manera me atas por todas partes. Y bien, fortificaré tu corazón con fuerza y haré surgir de él como un tronco para poder mantener firme lo que tú ves. Y después derramaré en ti tantas gracias, de modo de poderme nutrir yo y mis hijos. Mientras estaba en esto, ha salido de dentro de mi corazón como un tronco, y en la cima como dos ramas en forma de horqueta que, elevándose en el aire, tomaba por la mitad lo que estaba por moverse, y así quedaba detenido. Solo en un punto lejano parecía que tocaba la tierra. Después me he encontrado en mí misma y le he rogado que se aplacara, y parecía que se rendía, tanto que me ha participado los dolores de la cruz y ha desaparecido.
Volumen 3, capítulo 8. Noviembre 13 de 1899. Jesús sufre al ver sufrir a las criaturas. Luisa se ofrece para consolarlo. Esta mañana, mi adorable Jesús parecía inquieto. No hacía otra cosa que ir y venir. Ahora se entretenía conmigo. Ahora, casi atraído por su ardiente amor hacia las criaturas, iba a ver lo que hacían. Y todo se condolía por lo que sufrían, como si él mismo y no ellas estuviera sufriendo. Muchas veces he visto al confesor que con su potestad sacerdotal obligaba a Jesús a hacerme sufrir sus penas para poder aplacarlo. Y él, mientras parecía que no quería ser aplacado, después se mostraba contento y agradecía de corazón a quien se ocupaba en sostener su brazo indignado. Y ahora me participaba un sufrimiento y ahora otro. Oh, cómo era tierno y conmovedor verlo en este estado. Hacía destrozar el corazón de compasión. Muchas veces me ha dicho: confórmate a mi justicia, que no puedo más. El hombre es demasiado ingrato y casi me obliga por todas partes a castigarlo. Me arranca él mismo de mis manos los castigos. Si tú supieras cuánto sufro al hacer uso de mi justicia, pero es el hombre mismo el que me hace violencia. Si no hubiera hecho otra cosa que comprar a precio de sangre su libertad, aún así debería ser agradecido conmigo. Pero el hombre, para hacerme mayor agravio, va inventando nuevos modos para hacer inútil mi desembolso. Y mientras esto decía, lloraba amargamente, y yo, para consolarlo, le he dicho: dulce bien mío, no te aflijas. Veo que tu aflicción es mayor porque te sientes obligado a castigar a las gentes. No sea jamás. Si tú eres todo para mí, yo quiero ser toda para ti. Así que sobre mí manda los flagelos. Aquí está la víctima siempre dispuesta y a tu disposición. Puedes hacerme sufrir lo que quieras, y así quedará tu justicia en algún modo aplacada, y tú aliviado de la aflicción que sientes al ver sufrir a las criaturas. Ha sido siempre esta mi intención, al no conformarme a la justicia, porque sufriendo el hombre, sufrirás más tú que él mismo. Mientras esto estaba diciendo, ha venido nuestra mamá reina, y yo he recordado que habiendo pedido al confesor la obediencia de conformarme a la justicia, me había dicho que le preguntara a la Virgen Santísima si quería que me uniformara. Se lo he dicho y ella me ha dicho: No. Más bien reza, hija mía. Y en estos días, trata por cuanto más puedas de tenerte a Jesús junto contigo y aplacarlo, porque muchos castigos están preparados. Volumen 3, capítulo 9. Noviembre 17 de 1899. La potestad sacerdotal debe concurrir con la víctima. Continúa mi amable Jesús haciéndose ver afligido. Esta mañana
Junto con él ha venido nuestra reina mamá y me parecía que ella me lo traía a fin de que lo aplacara y le rogara junto con ella que me hiciera sufrir a mí para librar a las gentes, y me ha dicho que si en estos días pasados no me hubiera interpuesto y el confesor no hubiese hecho uso de la potestad sacerdotal para concurrir con sus intenciones de hacerme sufrir, muchas catástrofes habrían sucedido. Mientras estaba en esto, he visto al confesor y yo enseguida he rogado por él a Jesús y a la Reina Madre, y Jesús, todo benignidad, ha dicho: A medida que tome en cuenta mis intereses, con el pedirme y también con empeñarse en renovar la intención de hacerte sufrir, con el fin de librar a las gentes, así tomaré cuidado de él y lo libraré. Yo estaría dispuesto a hacer este pacto con él. Después de esto, he hecho por mirar a mi dulce y único bien, y he visto que en sus manos tenía 2 rayos. En uno contenía como preparado un fuerte terremoto y una guerra. En el otro, muchas clases de muertes imprevistas y enfermedades contagiosas. Yo le he comenzado a rogar que vertiera sobre mí aquellos rayos y casi se los quería quitar de sus manos, pero él, para no dejarme llegar a esto, ha comenzado a alejarse de mí. Yo buscaba seguirlo y por eso me he encontrado fuera de mí misma. Jesús ha desaparecido y yo he quedado sola. Ahora, encontrándome sola, he girado un poco y he llegado a un lugar donde en esta estación hacen la siega. Parecía que ahí había ruidos de guerra y yo quería ir para ayudar a esas pobres gentes, pero los demonios me impedían ir a donde estaban por suceder tales cosas y me golpeaban para que no pudiese ayudar ni tampoco impedir sus artificios, y han usado tanta fuerza que me hicieron retroceder. Volumen 3, capítulo 10, noviembre 19 de 1899. Males de la soberbia. Continúa viniendo mi adorable Jesús, y como mi mente antes de que viniera estaba pensando en ciertas cosas que me había dicho en años pasados y que no recuerdo bien, Él, como para recordarme, me ha dicho: Hija mía, la soberbia roe la gracia. En los corazones de los soberbios no hay otra cosa que un vacío todo lleno de humo que produce la ceguera. La soberbia no hace más que hacer de sí mismo un ídolo, así que el alma soberbia no tiene a su Dios consigo. Con el pecado ha buscado destruirlo en su corazón, y levantando un altar en él, se pone encima y se adora a sí mismo. Oh Dios, qué monstruo abominable es este vicio. A mí me parece que si el alma está atenta a no dejarlo entrar en ella, estará libre de todos los otros vicios. Pero si por su desventura se deja dominar por él, como es madre monstruosa y mala, le parirá todos sus hijos díscolos, los cuales son los demás pecados. Ah, Señor, tenla lejos de mí.
Capítulo 11. Noviembre 21 de 1899. Jesús quiere deleitarse mirándose en Luisa, y ella es auxiliada por la Santísima Virgen. Esta mañana, mi amadísimo Jesús, apenas ha venido, me ha dicho: Hija mía, todo tu deleite debe ser el contemplarte en mí, y si esto lo haces siempre, tomarás en ti todas mis cualidades, mi fisonomía, mis mismos lineamientos, y yo en correspondencia encontraré todo mi gusto y sumo contento en deleitarme mirándome en ti. Dicho esto, ha desaparecido, y yo estaba rumiando en mi mente esas palabras cuando de improviso ha regresado. Me ha puesto su santa mano en la cabeza y volviendo mi cara hacia él, agregó: Hoy quiero deleitarme un poco mirándome en ti. Un estremecimiento me corrió por todo el cuerpo, un espanto de sentirme morir porque veía que me miraba fijo, queriéndose deleitar en mis pensamientos, mis miradas, palabras y en todo lo demás, con el contemplarse en mí. Oh Dios, soy causa de deleitarte o de amargarte. Iba repitiendo en mi interior. Mientras estaba en esto, ha venido nuestra amada Mamá Reina en mi ayuda, trayendo una vestidura blanquísima entre las manos, y toda amabilidad me dijo: Hija, no temas. Quiero suplir yo misma por ti, vistiéndote con mi inocencia, para que así mi hijo, al contemplarte en ti, pueda encontrar el mayor deleite que se pueda encontrar en una criatura humana. Entonces me vistió con esa vestidura y me presentó a mi amado bien Jesús, diciéndole: Amado hijo, acéptala por consideración a mí y deleítate en ella. Así se me quitó todo temor, y Jesús se ha deleitado en mí y yo en él.